Vamos a comenzar entonces el programa de la tarde con la ponencia de la profesora Virginia Yomi, quien se referirá al tema Antiguos y Modernos, la disputa entre Alexander Ross y John Wilkins. La profesora Yomi es profesora del Instituto de Historia, hizo su doctorado en la Universidad de Florencia y es la primera vez que nos acompaña en esta jornada. Hola, buenas tardes. El trabajo que les voy a presentar a continuación aborda un aspecto particular de un proceso histórico mucho más amplio, como lo es la paulatina adopción del copernicanismo en la Europa moderna. Gracias. La paulatina aceptación del copernicanismo en la Europa moderna, y dentro de ese proceso voy a abordar un aspecto específico que tiene relación con la importancia y el protagonismo que tiene la tradición clásica en dicha transformación. Cada época de la historia ha dado a la disputa sobre la supremacía de los antiguos o los modernos un significado y estilo particulares. La crisis del sistema aristotélico durante el Renacimiento fue tal vez uno de los escenarios más proclives a dicha querella. Si bien el enfrentamiento entre los valores de lo antiguo y el avance de los modernos había hasta entonces tenido un carácter más bien literario, con la crisis de la cosmología clásica, este adquirió también un alcance científico. Fueron fundamentalmente dos los asuntos centrales de la controversia. El primero aludía a la negación empírica del modelo de esferas elementales concéntricas del Estagirita. El filósofo griego había descrito el centro del cosmos como la sucesión descendente de las esferas de fuego, aire, agua y tierra. Sus comentaristas habían precisado que la existencia de tierra sobre la superficie del agua era una excepción permitida, ya fuera por razones físicas o divinas, únicamente en el hemisferio norte. De esta manera, durante siglos predominó la visión de una esfera terrestre como punto central del universo, asomada extraordinariamente sobre la esfera de agua en su parte superior. Con la difusión de la versión completa de la geografía de Ptolomeo y las navegaciones ultramarinas, este modelo se vio seriamente cuestionado desde el siglo XV. Durante la primera mitad del sucesivo, la idea de dos esferas separadas fue dando paso a la noción de un único globo compuesto por tierra y agua, o como se le denominó, terráqueo. Precisamente mientras esta nueva concepción se difundía y comenzaba a ser adoptada por los propios escolásticos, una segunda y más profunda crítica al sistema cosmológico clásico comenzaba a instaurarse. La publicación en 1543 de Sobre las revoluciones de las esferas celestes representó el golpe más significativo al modelo imperante, propiciando el abandono del orden geocéntrico en favor del heliocéntrico. A diferencia de lo ocurrido con la idea de globo terráqueo, esta alternativa contradecía en su fundamento el legado aristotélico, por lo que durante las décadas siguientes y particularmente a lo largo del siglo XVII, el debate entre los defensores de ambos sistemas nutrió numerosos escritos que llevaron esta disputa astronómica a la arena de los antiguos y los modernos. En ese escenario, el enfrentamiento respecto de las esferas elementales fue utilizado no solo como evidencia de los errores del modelo griego, sino también como prueba de las ambigüedades argumentativas de los referentes clásicos. Los matices de esta controversia se relacionaron asimismo con la consideración religiosa del problema. Los pasajes del Antiguo Testamento en que se aludía a la inmovilidad de la tierra y al tránsito del sol agregaban un componente insoslayable a la reflexión cosmológica. El presente trabajo abordará este conflicto a partir de las obras publicadas por Alexander Ross y John Wilkins en Inglaterra entre 1634 y 1646, buscando precisar la relación entre las etapas del debate cosmológico y el rol de los antiguos en sus planteamientos teóricos. La disputa entre ambos autores ha sido analizada tradicionalmente como el enfrentamiento entre un exponente de lo moderno y un defensor de lo antiguo. Sin embargo, el análisis detallado de los argumentos empleados a propósito de la idea de antípodas revela una distinción más compleja. Nacido en Aberdeen hacia 1590, la vida de Alexander Ross transcurrió en uno de los períodos más agitados de la historia inglesa. Formado en su natal Escocia según un estricto currículo escolástico, desarrolló tempranamente su interés por el género argumentativo de las controversias.
Como ha afirmado Adrian Jones, Ross estuvo destinado a escoger el lado perdedor en cada una de las polémicas en las que se vio envuelto, lo que explica la escasa simpatía con la cual ha sido recordado por los historiadores de la ciencia. No obstante, el estudio de su obra permite conocer un tipo de conservadurismo filosófico característico del período inmediatamente anterior a la Guerra Civil de mediados de siglo. Sus tratados sobre cosmología, o mejor dicho, a propósito de la misma, dan cuenta de las premisas y razonamientos desde los cuales se defendía el modelo aristotélico. El año 1634, Ross publicó en Londres su primer escrito en la materia titulado Comentarios sobre el movimiento circular de la Tierra. El libro estaba dedicado al entonces arzobispo de Canterbury, William Laud. Como canciller de la Universidad de Oxford, Laud había liderado una serie de reformas orientadas a enfatizar el legado escolástico y patrístico en la formación, por lo que la cercanía intelectual con Ross era evidente. Dejando en claro su postura desde la dedicatoria, Ross presentaba su obra como una refutación a los planteamientos de dos autores, Philip van Landsberg y Nathaniel Carpenter. El primero era un astrónomo holandés que había defendido públicamente el heliocentrismo y la realidad de los movimientos de rotación y traslación terrestre, rechazando explícitamente el uso de las escrituras como prueba en estas materias. El segundo era un filósofo calvinista inglés que había sostenido el movimiento diurno de la Tierra sin aceptar el heliocentrismo. Como hemos señalado, uno de los puntos recurrentes en este debate era el vínculo entre la noción de esferas elementales, abandonada ya incluso por los seguidores de Aristóteles al momento de esta controversia, y la negación del heliocentrismo. Los defensores del copernicanismo insistían en que no tenía sentido aceptar el error de los antiguos en el primero de estos temas y rechazarlo en el segundo, recurriendo a la autoridad de los clásicos como prueba de certeza. El mismo Landsberg había recordado la refutación de los antípodas como evidencia de la falibilidad de los antiguos. Justamente a este último punto dedicó Ross el 9º capítulo de su comentario, con el propósito de examinar la opinión de algunos autores cristianos al respecto. El polemista comenzaba por precisar que San Agustín había negado los antípodas a partir de una razón pía, la imposibilidad de descendencia de Adán más allá de las columnas de Hércules. Este criterio no se basaba en las escrituras, según Ross, sino en un razonamiento que asumía la extensión de la palabra de Dios como rango que fijaba los espacios de habitabilidad humana en la tierra. En el pasaje de la ciudad de Dios en que trataba el tema, San Agustín argumentaba que si en el Nuevo Testamento se establecía que la evangelización había tenido lugar como resultado de las actividades proselitistas de los apóstoles, entonces se descartaba la existencia de seres humanos en la sección meridional de la tierra. Ross omitía el sustento bíblico de la afirmación de Agustín para considerarla puramente deductiva. Enseguida, cuestionaba si esta negación agustiniana implicaba que las escrituras fuesen inapropiadas para probar la inmovilidad de la Tierra o el estudio astronómico en sí, considerando que el propio Lactancio se había burlado de quienes creían en los antípodas. En sus instituciones divinas, este había afirmado que la idea de habitantes en el lado opuesto del mundo conocido era el resultado de un pensamiento corrupto y reprobable. Ross resumía así los principales argumentos de los copernicanos sobre la consideración de los padres de la Iglesia y las escrituras en materia cosmológica. Su defensa, por lo tanto, debía articularse en otra dirección si pretendía salvaguardar el honor de los mismos. A partir de dos pasajes del Antiguo Testamento en los que se afirmaba que la tierra estaba cubierta por agua en la parte inferior, Ross argumentaba un error interpretativo por parte de Agustín como causa de la equivocación. Según el autor escocés, el obispo de Hipona no había comprendido, dado su escaso dominio de la lengua hebrea, el versículo «porque el Señor puso las bases de la tierra y la afirmó sobre los mares y los ríos», que es el Salmo 24:2. Agustín ignoraba que ese sobre debía ser traducido como más alto que. Sin embargo, agregaba Ross, no era extraño que leyese de esa manera el pasaje, puesto que tanto Aristóteles como Plinio habían también negado los antípodas. El autor retomaba de esta manera la tradición que insistía en la imposibilidad de vida en las zonas gélidas extremas de la Tierra, centro ecuatorial o zona tórrida. Ni Aristóteles ni Plinio negaban la habitación de la zona templada meridional, sino más bien referían a la división zonal del globo.
Ross situaba hábilmente esta reflexión en el mismo plano del rechazo agustiniano. El polemista escocés, en menos de 10 líneas, salvaba de este modo el texto bíblico, defendía a San Agustín e insistía en el valor de la autoridad de los antiguos como criterio de verdad. Concluía luego el capítulo insistiendo que la pretensión de los copernicanos era subvertir con este tipo de maquinaciones el testimonio de las escrituras en materia cosmológica. El libro de Ross había pasado casi inadvertido entre sus contemporáneos hasta que fue escogido por un joven defensor del nuevo sistema astronómico como blanco de sus críticas. John Wilkins se había formado en Oxford y llegaría a ser conocido como una de las figuras más importantes en el desarrollo de la filosofía experimental inglesa. Todavía no ganaba esa reputación cuando publicó en 1640 su discurso concerniente a un nuevo planeta. 2 años antes había difundido un impreso anónimo titulado El descubrimiento de un mundo en la Luna, en el que defendía una verdad considerada comúnmente absurda. Wilkins reeditó este texto junto a su discurso, omitiendo siempre su nombre. No es extraño que el autor inglés reuniese ambos escritos, pues los dos estaban orientados a criticar posturas sostenidas por siglos. Si el descubrimiento sugería que era posible la existencia de un mundo habitado desconocido en la Luna, el discurso sostenía, siguiendo a Copérnico, que la Tierra podía ser considerada como uno más de los planetas. Wilkins asumía la posibilidad de nuevos descubrimientos y del tan ansiado avance del saber como una realidad cierta, cuestionando directamente a uno de los defensores modernos de la tradición antigua. En su discurso, el autor inglés afirmaba que la gente común juzga por sus sentidos, mecanismo inapropiado para decidir cualquier duda filosófica, pues, enfatizaba, era necesaria la razón. Los padres antiguos, aunque eminencias por sus santas vidas y sabiduría teológica, habían sido ignorantes en otros temas, como por ejemplo los antípodas. En este punto, Wilkins recordaba el argumento esgrimido por Ross para defenderlos, según el cual no se trataba de ignorancia, puesto que también Aristóteles y Plinio habían rechazado su existencia. Para rebatirlo, el copernicano comenzaba por afirmar que los filósofos naturales no eran infalibles, de hecho, ese era el sustento de todo su escrito. Enseguida completaba su respuesta indagando en la postura de los antiguos, reprochando tácitamente la ignorancia del propio Ross de las ideas clásicas. Wilkins diferenciaba entre quienes negaban la existencia de los antípodas, como Juan Crisóstomo o Lactancio, y aquellos que creían erradamente en la inhabitabilidad de otras zonas que no fuesen templadas, rebatiendo la asociación hecha por el escocés entre ambos grupos. Dado que el opuesto de la zona templada habitada debía necesariamente ser otra zona templada, estos autores no refutaban de plano su existencia. Wilkins agregaba además que algunos parecían haber olvidado o no entendido la común distinción geográfica entre antoikoi, perioikoi y antípodas. El filósofo inglés recordaba así la denominación de los habitantes de la esfera terrestre propuesta por Gémino, astrónomo griego del siglo I. Siguiendo la teoría atribuida a Crates de Malos, Gémino distinguía 3 grupos de habitantes en las zonas desconocidas del globo: perioikoi, en el otro extremo del hemisferio norte; antoikoi, bajo la ecúmene en el hemisferio sur; y antípodas, en el extremo inferior opuesto del hemisferio sur. Los nombres utilizados por Wilkins permiten suponer que había consultado los elementos de astronomía de Gémino, publicado por primera vez en 1590, o la más conocida adaptación de este modelo propuesta por Cleómedes en Sobre el movimiento circular de los cuerpos celestes, cuya versión latina había sido impresa casi un siglo antes, en 1497. La influencia de este último fue significativamente más extensa y se le atribuye la difusión renacentista del concepto de perioikoi, ausente en otros seguidores del modelo cratesiano. De hecho, uno de los escritos cosmológicos más populares en Inglaterra entre finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII, el Tratado sobre los globos del matemático Robert Hughes, reproducía esta nomenclatura, por lo que Wilkins pudo haberla también extraído de un libro moderno. Wilkins desafiaba al propio Ross en el conocimiento de los antiguos y rescataba una tradición particular con el propósito de admitir la pertinencia de la teoría que reconocía 4 zonas habitadas en el hemisferio norte y sur. El autor inglés atacaba así la defensa indiscriminada de los antiguos, destacando paradójicamente
aquellos aspectos de la tradición clásica que no se contradecían con el conocimiento moderno. Si Ross quería defender a los antiguos, debía comenzar por conocerlos. A propósito de su orientación científica, se ha afirmado que Wilkins se oponía a cualquier tipo de dogmatismo a pesar de su compromiso con la nueva cosmología, conservando una postura desprejuiciada y crítica frente al conocimiento. Esta descripción puede aplicarse al caso antes descrito, pues su intención no es atacar a los antiguos en cuanto tales, sino los errores en los que algunos de ellos habían incurrido. Ross elaboró su respuesta casi inmediatamente, pero esta apareció recién en 1646, posiblemente como consecuencia de la guerra civil que para entonces había ya costado la cabeza de William Laud. Su libro llevaba por título El nuevo planeta no planeta, en claro ataque a Wilkins. El capítulo primero era una reelaboración de sus ideas publicadas en el comentario respecto de la postura de los padres de la Iglesia sobre los antípodas. En esta versión, el texto estaba enfocado a rebatir su supuesta ignorancia en materia cosmológica. Para eso, comenzaba por señalar que en realidad eran los filósofos antiguos quienes tenían opiniones erradas al respecto, las que habían sido rechazadas prudentemente por los teólogos cristianos. Ross decía no negar los antípodas, sino los postulados equivocados que pretendían probar su existencia. Enseguida, resumía las reflexiones de San Agustín sobre esta denominada fábula, insistiendo en las dudas sobre la existencia de habitantes en la parte contraria de la Tierra, puesto que no se explicaba cómo habían atravesado el vasto océano después del estrecho de Gibraltar. Ross repetía que no se habían entregado pruebas, él agregaba, ni demostrativas ni experimentales, sino que eran meras conjeturas. Los filósofos habían argumentado que era otra raza de hombres, que había estado allí perpetuamente y que jamás llegaría a conocerse. Asumían, por la redondez de la Tierra, que el hemisferio sur debía necesariamente estar habitado y sugerían que la Tierra opuesta tenía un movimiento contrario. Este elenco de errores permitía a Ross mostrar que las dudas de los padres eran razonables y que no se trataba de ignorancia en temas de filosofía natural. Agregaba además que los filósofos algunas veces dudaban, señalando que los antípodas estaban ubicados al oeste y a veces al sur, confundiéndolos con los antíctones. El autor escocés respondía así a la acusación personal de Wilkins respecto al desconocimiento de las fuentes antiguas, incluyendo una de las categorías omitidas por el inglés en su escrito. Se trata de los antíctones, concepto al parecer introducido en el modelo cratesiano por Marciano Capella en su escrito sobre las bodas de Filología y Mercurio. Según la denominación adoptada por Wilkins, deudora de Gémino y de Cleómedes, correspondían a los periocoi ubicados en el otro extremo del hemisferio norte. La confusión entre antípodas y antíctones a la que refiere Ross no aparece en el texto del autor inglés, quien ocupa correctamente los términos. Aunque la noción ya se utilizaba para designar una lejana tierra opuesta en el mundo antiguo, la mención del polemista sería una alusión al propio Copérnico. En Sobre las revoluciones, el astrónomo polaco había afirmado, a propósito de la continua extensión de las tierras habitadas gracias a los descubrimientos de españoles y portugueses, que no debiese maravillar la real existencia de antípodas y antíctones. Aunque del fragmento no puede deducirse una confusión de los conceptos, la mención a las navegaciones portuguesas permite asumir que Copérnico pensaba en los viajes por el sur de África y Asia, zona que correspondía a la de los llamados Antoikoi. Ross devolvía así la acusación de ignorancia sobre las teorías de los antiguos hecha por Wilkins, atacando la impericia en la materia del máximo referente de la nueva cosmología. El polemista propone diferenciar entre filósofos o pensadores paganos y los padres de la Iglesia. Los primeros, básicamente los seguidores de Crates, habían admitido su existencia en base a meras conjeturas. Los segundos, a los que podría agregarse Plinio y el propio Aristóteles, habían negado la posibilidad de antípodas siguiendo un razonamiento prudente y ajustado a la evidencia disponible. El autor escocés adoptaba así un criterio explicativo moderno, sustentado en el principio científico de la prueba experimental, para defender a ciertos antiguos. Wilkins, por su parte, prefería resguardar la tradición cratesiana para atacar la obstinación de los adalides contemporáneos de la antigüedad. Remitiéndose al conocimiento de las distinciones entre 4 zonas habitadas en la superficie terrestre, el autor inglés se burlaba de la torpeza argumentativa de su rival.
Esta defensa de lo antiguo por parte del moderno no resulta sorprendente si se considera, por ejemplo, uno de sus escritos tardíos, el ensayo referente al carácter social. En él asumía la precisión científica de la Biblia, soporte de las críticas de los antiguos a los modernos, a propósito de las dimensiones del Arca de Noé. La curiosa reflexión de Wilkins reflejaba, según Richard Westphal, uno de los principios de su pensamiento, la ausencia de contradicción entre la filosofía natural y la religión. Paradójicamente, Ross estaba de manera totalmente opuesta en el mismo bando. La relación entre la posibilidad de antípodas y el nuevo modelo cosmológico había sido sugerida desde los inicios de la crisis del sistema de esferas elementales. Durante el siglo XVI, la posibilidad de habitantes desconocidos de la esfera terrestre había sido evidencia de la sabiduría de los antiguos y la pertinencia de su pensamiento para corregir las deficiencias del modelo aristotélico. En medio de la polémica inglesa, casi un siglo más tarde, el tema de las esferas tendía a su desaparición, la controversia sobre la explicación cartesiana de los 4 grupos de habitantes había cambiado de enfoque. El antiguo rechazaba la teoría con el propósito de defender a quienes razonablemente se habían negado a adoptarla, como Lactancio o San Agustín. El moderno optaba, en cambio, por resaltar su coherencia con la nueva evidencia empírica y criticar a quienes preferían abrazar las ideas obsoletas de Aristóteles. Ross vestía así su argumento con la retórica científica moderna para resguardar el modelo escolástico, y Wilkins recurría a la tradición clásica para enaltecer la cosmología moderna. Gracias.